Mi nombre es Alberto Mendoza y durante 2 años había trabajado como traductor freelance para conferencias internacionales en la Ciudad de México. Para la mayoría de las agencias de traducción, especialmente para la prestigiosa Comunicación Global Integral, yo era simplemente otro traductor de nivel medio que aceptaba cualquier trabajo disponible. Lo que ninguno de ellos sabía era que poseía fluidez nativa en 12 idiomas y servía como embajador cultural secreto para Francia, Japón y Alemania, facilitando negociaciones diplomáticas confidenciales que jamás aparecían en registros oficiales. Mi historia comenzó hace 15 años, cuando trabajaba para el Servicio Exterior Mexicano como agregado cultural. Durante una misión diplomática compleja en Europa, demostré una habilidad excepcional para navegar diferencias culturales sutiles y traducir no solo palabras, sino intenciones políticas subyacentes. Fue entonces cuando varios gobiernos extranjeros me reclutaron discretamente para servir como intermediario en negociaciones que requerían absoluta confidencialidad. Mi perfil público era deliberadamente modesto: Alberto Mendoza, traductor independiente con educación básica en idiomas. Mi perfil real incluía doctorados en lingüística política de la Sorbona y estudios culturales asiáticos de la Universidad de Tokio. Había facilitado tratados comerciales, mediado disputas territoriales y coordinado programas de intercambio cultural que nunca aparecían en periódicos. ¿Por qué mantener una identidad tan humilde? La diplomacia más efectiva ocurre en las sombras, donde las personalidades públicas importantes no pueden participar debido a protocolos oficiales y expectativas políticas. Como traductor mediocre, podía acceder a espacios y conversaciones imposibles para diplomáticos reconocidos. Mi trabajo con Comunicación Global Integral había comenzado como cobertura perfecta. La empresa organizaba conferencias internacionales de alto nivel, proporcionándome acceso directo a delegaciones extranjeras sin despertar sospechas. Durante 2 años, había traducido oficialmente mientras coordinaba secretamente encuentros diplomáticos paralelos. Todo cambió cuando contrataron a Verónica Santillán como nueva directora de operaciones. 40 años. MBA de una universidad europea, y una actitud que gritaba ambición corporativa desde el momento en que entró al edificio. Su primer proyecto fue profesionalizar el equipo de traductores, eliminando lo que consideraba elementos de calidad inferior. Alberto, me llamó durante mi segunda semana bajo su administración: he revisado tu expediente y francamente, tus calificaciones son cuestionables. ¿Dónde estudiaste idiomas formalmente? Mantuve mi expresión neutral mientras organizaba mis diccionarios en la mesa de trabajo. Principalmente autodidacta, señorita Santillán. Algunos cursos comunitarios y mucha práctica personal. Su expresión se endureció. Exactamente el problema. Esta empresa atiende delegaciones de primer nivel. Necesitamos traductores con credenciales académicas verificables. Lo que Verónica no sabía era que esa misma mañana había concluido una sesión de traducción confidencial entre los embajadores de Francia y Japón, mediando un acuerdo sobre regulaciones comerciales tecnológicas que afectaría a millones de personas. El embajador francés me había agradecido personalmente por resolver un malentendido cultural que había complicado las negociaciones durante semanas. Por supuesto, respondí calmadamente. ¿Hay algún área específica en la que le gustaría que mejore? Tu pronunciación en francés es aceptable pero carece de sofisticación, declaró con autoridad que sugería conocimiento experto. Tu alemán suena demasiado académico, sin fluidez coloquial. Y ni siquiera mencionemos tu japonés. Internamente sonreí. Mi japonés era tan fluido que el embajador nipón frecuentemente me consultaba sobre sutilezas dialectales específicas de diferentes prefecturas. Mi alemán había sido perfeccionado durante 3 años viviendo en Berlín como parte de un programa de intercambio cultural clasificado. Mi francés era indistinguible del de un parisino nativo, resultado de haber pasado 5 años trabajando directamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Entiendo sus preocupaciones, dije simplemente. Trabajaré en esas áreas. Los siguientes meses fueron una escalada constante de humillaciones profesionales. Verónica había convertido la crítica de mi trabajo en una demostración pública de su autoridad. Durante las reuniones semanales del equipo, siempre encontraba maneras de cuestionar mi competencia frente a otros traductores. Alberto, anunció durante una junta particularmente tensa, tu traducción del documento alemán de la semana pasada contenía varios errores de contexto. En el futuro,
Necesito que revises tu trabajo 2 veces antes de entregarlo. Carmen, una traductora veterana que había trabajado conmigo durante años, se removió incómodamente. Verónica, el trabajo de Alberto siempre ha sido excepcional. Los clientes constantemente elogian su precisión. Carmen, la voz de Verónica se endureció. Aprecio tu lealtad hacia tu colega, pero yo soy quien evalúa la calidad aquí. Y he identificado deficiencias significativas. Lo que Verónica no sabía era que esa misma semana había facilitado una reunión secreta entre delegados alemanes y mexicanos para resolver una disputa sobre patentes farmacéuticas. Mi traducción había sido tan precisa que ambas partes habían alcanzado un acuerdo que beneficiaría el acceso a medicamentos en América Latina. La situación se complicó cuando Verónica decidió que necesitaba demostrar su valía profesional durante la Conferencia Internacional de Cooperación Económica, el evento más prestigioso del año para la empresa. Delegaciones de 20 países se reunirían durante 3 días para discutir tratados comerciales y acuerdos de cooperación. Alberto, me informó 2 semanas antes del evento, no estarás en el equipo principal de traductores para la conferencia. Tu trabajo se limitará a documentos preliminares y sesiones secundarias. Era un golpe profesional aparente, pero secretamente perfecto. Las sesiones secundarias incluían precisamente las reuniones confidenciales que necesitaba facilitar. Mientras otros traductores manejaban discursos públicos, yo coordinaría las negociaciones reales donde se tomarían las decisiones importantes. El primer día de la conferencia, todo marchaba según el plan. Traduje oficialmente durante sesiones matutinas mientras coordinaba discretamente encuentros diplomáticos paralelos. El embajador francés, Henry Dubois, necesitaba discutir acuerdos energéticos con su contraparte alemana sin la presión de protocolos oficiales. El embajador japonés, Hiroshi Tanaka, requería mediación cultural para acuerdos tecnológicos con delegados mexicanos. Monsieur Mendoza, me dijo el embajador Dubois durante un receso, su comprensión de las sutilezas regulatorias europeas es extraordinaria. Podríamos programar una sesión adicional esta tarde. Asentí mientras verificaba discretamente mi agenda. Por supuesto, Excellence. La sala de conferencias auxiliar estará disponible a las 4 de la tarde. Durante el almuerzo, noté que Verónica observaba mis interacciones con los delegados extranjeros. Su expresión sugería sospecha creciente sobre por qué un traductor mediocre recibía tanta atención personal de diplomáticos importantes. El momento crítico llegó durante la sesión plenaria del segundo día. El delegado alemán había cometido un error cultural significativo al interpretar mal una propuesta japonesa, creando tensión que amenazaba con descarrilar negociaciones importantes. Desde mi posición en la sección de traductores secundarios, pude ver el malentendido desarrollarse en tiempo real. El delegado alemán había usado una frase que en alemán sonaba respetuosa pero que en contexto cultural japonés implicaba condescendencia. El delegado japonés estaba visiblemente ofendido, aunque su educación cultural le impedía expresarlo directamente. Las negociaciones se estancaron mientras ambas partes trataban de entender que había salido mal. Me levanté discretamente y me acerqué a la mesa principal donde Verónica coordinaba las traducciones oficiales. Disculpe, susurré, creo que hay un malentendido cultural que puedo aclarar. Verónica me miró con irritación evidente. Alberto, regresa a tu sección. Los traductores principales manejarán cualquier problema. Pero es una sutileza específica del protocolo diplomático japonés-alemán, insistí suavemente. Podría escalar si no se aborda inmediatamente. Su cara se enrojeció de ira. ¿Un traductor de nivel básico va a explicar protocolo diplomático? Regresa a tu lugar inmediatamente. La tensión en la sala principal continuó escalando. El embajador japonés había comenzado a usar formalidades excesivas, una señal clara de ofensa en la cultura diplomática nipona. El delegado alemán parecía confundido por el cambio repentino en la atmósfera. Durante el siguiente receso, Verónica me llamó a su oficina temporal. Su expresión era de furia contenida. Alberto, comenzó con voz peligrosamente calmada, tu comportamiento hoy ha sido completamente inapropiado. Interrumpir sesiones oficiales, intentar insertarte en negociaciones de alto nivel, actuar como si tuvieras autoridad que claramente no posees. Mantuve mi expresión neutral mientras ella continuaba. He decidido que necesitamos traductores competentes,
no aficionados que no conocen su lugar. Tu nivel de idiomas es claramente insuficiente para eventos de esta importancia. Saqué mis credenciales diplomáticas de mi maletín, pero las mantuve en mi regazo, sin mostrarlas. Entiendo su posición, señorita Santillán. Por lo tanto, declaró triunfalmente, estás despedido efectivo inmediatamente. Puedes recoger tus cosas y irte. No hay lugar en esta empresa para traductores que no entienden los límites profesionales. Asentí calmadamente mientras guardaba mis acreditaciones diplomáticas sin mostrarlas. Por supuesto. Solo necesito informar a algunos clientes sobre el cambio. Los clientes son responsabilidad de la empresa, no tuya, replicó. Sal inmediatamente. Esa noche, desde mi departamento, hice varias llamadas telefónicas. La primera fue al embajador Dubois, explicando que no estaría disponible para la sesión del día siguiente debido a cambios administrativos. Su reacción fue de incredulidad y preocupación inmediata. Monsieur Mendoza, comprende que usted es el único traductor en México capaz de manejar las sutilezas de nuestras negociaciones, dijo con evidente ansiedad. ¿Podríamos organizar sesiones independientes de la conferencia oficial? Hice llamadas similares a los embajadores de Japón y Alemania. Ambos expresaron consternación similar y solicitaron reuniones urgentes para discutir alternativas. Al día siguiente, llegué temprano al hotel donde se celebraba la conferencia, no como empleado de comunicación global integral, sino como consultor diplomático independiente. Llevaba mi identificación oficial como mediador cultural certificado, documentos que raramente mostraba pero que me otorgaban acceso diplomático directo. A las 9 de la mañana, mientras Verónica coordinaba las sesiones oficiales, los embajadores de Francia, Japón y Alemania solicitaron específicamente reunirse conmigo. La petición llegó directamente a través de canales diplomáticos oficiales, imposibles de ignorar o rechazar. Verónica estaba en la recepción del hotel cuando los embajadores llegaron acompañados de sus equipos de seguridad y asistentes diplomáticos. Su expresión cambió de confianza a confusión cuando vieron que se dirigían directamente hacia mí. Monsieur Mendoza, el embajador Dubois me saludó formalmente en francés. Gracias por hacer tiempo para nosotros a pesar de las circunstancias. Excellence, respondí en francés perfecto, siempre es un honor servirle. El embajador Tanaka se unió a nosotros, hablando en japonés rápido y fluido. Mendoza-san, necesitamos resolver el malentendido de ayer antes de que afecte las negociaciones principales. Respondí en japonés igualmente fluido, explicando las sutilezas culturales que habían causado la confusión. El embajador alemán llegó momentos después, y durante los siguientes 20 minutos, facilité una conversación tripartita compleja en 3 idiomas simultáneamente. Verónica observaba desde la distancia, su cara perdiendo color progresivamente mientras procesaba lo que estaba presenciando. Cuando los embajadores se retiraron para sesiones privadas, se acercó con expresión de shock total. Alberto, su voz temblaba ligeramente, ¿qué está pasando? ¿Cómo conoces a esos embajadores? Saqué mis credenciales diplomáticas oficiales y se las mostré por primera vez. Soy mediador cultural certificado para Francia, Japón y Alemania. He estado facilitando negociaciones diplomáticas confidenciales durante 15 años. Sus ojos se agrandaron mientras leía las acreditaciones oficiales, completas con sellos diplomáticos y autorizaciones de múltiples ministerios de asuntos exteriores. Pero trabajabas como traductor freelance, balbuceó. Trabajo como traductor freelance para mantener cobertura discreta, corregí. La diplomacia más efectiva requiere operadores que pueden moverse sin protocolo oficial o reconocimiento público. Durante las siguientes horas, facilité 3 sesiones diplomáticas separadas que resolvieron disputas comerciales valoradas en millones de dólares. Cada acuerdo había estado estancado debido a malentendidos culturales que solo alguien con mi experiencia específica podía navegar. Verónica intentó acercarse durante uno de los recesos, claramente buscando alguna manera de revertir su decisión del día anterior. Alberto, comenzó con voz notablemente más humilde, obviamente hubo un malentendido sobre tu background. Quizás podríamos discutir tu regreso a la empresa. Me temo que eso no será posible, respondí cortésmente. Los embajadores han solicitado que establezca una consultoría diplomática independiente para manejar sus necesidades de traducción y mediación cultural.
Su cara palideció al comprender las implicaciones profesionales y financieras de haber despedido al traductor más valioso de México. Los días siguientes fueron extraordinarios. Las 3 embajadas formalizaron contratos exclusivos para mis servicios de mediación. El gobierno mexicano me ofreció una posición oficial como consultor en relaciones internacionales. Varias organizaciones internacionales solicitaron mis servicios para resolver disputas culturales complejas. Comunicación Global Integral perdió contratos con 5 gobiernos extranjeros después de que se corriera la voz sobre cómo habían tratado a su traductor mediocre. Verónica fue despedida 3 semanas después cuando los clientes principales cancelaron sus contratos. 6 meses después, establecí oficialmente Mendoza Cultural Mediation, una consultoría especializada en resolver disputas diplomáticas a través de comprensión cultural profunda. Mi primera oficina fue una suite elegante en una torre corporativa del centro de la ciudad. Carmen, la traductora que había defendido mi trabajo, se unió como mi socia directora. Juntos construimos un equipo de especialistas culturales que facilitaban negociaciones internacionales imposibles a través de canales tradicionales. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?, me dijo Carmen durante nuestra primera reunión de planificación estratégica. Verónica nunca se dio cuenta de que había despedido al diplomático más efectivo de México. Sonreí mientras revisaba las solicitudes de mediación que llegaban diariamente de gobiernos y corporaciones internacionales. A veces las personas más importantes en una habitación son aquellas que otros no notan. Mi oficina tiene una placa discreta en el escritorio. No dice director o embajador. Simplemente dice Alberto Mendoza, traductor. Porque había aprendido que los títulos impresionantes frecuentemente obstaculizan el trabajo real de construir puentes entre culturas. El traductor mediocre no solo era embajador secreto de 3 países, había estado dirigiendo silenciosamente algunas de las negociaciones diplomáticas más importantes de la región durante años. Y a veces, la diplomacia más efectiva viene de aquellos que trabajan en las sombras, traduciendo no solo palabras, sino entendimiento entre mundos.